Quédate hasta el final del video para que te enteres qué está pasando ahora mismo con el Mundial Qatar 2022, que parece ser la sede principal de las transgresiones a los derechos humanos del mundo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte al canal para que no te pierdas el contenido. Temperaturas hasta 80 grados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, apenas días de descanso, amenazas de expulsión del país si no se aceptan las condiciones, imposibilidad real de cambiar de empresa, avances en la legislación que no se cumplen, condiciones insalubres en las viviendas. Ese es el caldo de cultivo que explica algo que puede parecer increíble. Miles de trabajadores migrantes han perdido la vida en las diferentes construcciones de Qatar. Desde en el 2010, la FIFA le designará como sede mundial de fútbol de 2022. Esto y más a continuación. No te apartes de nosotros. 6.500 personas, el número de estas muertes, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán. Aunque quizás nunca sepamos el número exacto de personas que perdieron la vida durante ese tiempo, dado que Qatar no ha querido ofrecer datos creíbles. Amnistía Internacional comprobó numerosos certificados de difusión de trabajadores migrantes que tenían entre 30 y 40 años. Todos se limitan a atribuir la causa de las muertes a causas naturales o insuficiencia cardíaca, sin precisar nada más. Sus familiares en Nepal y Bangladesh contaron que los fallecidos gozaban de buena salud, y varios apuntaron el calor extremo y las duras condiciones que les trasladaron antes de morir como las causas reales de las defunciones. Tenía que estar sentado bajo el sol durante mucho tiempo. Creo que tuvo un ataque del corazón por la sequedad y el calor, porque nunca había oído nada de que estuviera enfermo. Esto no fue la única declaración de una señora que quedó viuda, sino que continuó alzando la voz en contra del sistema que mató a su esposo, pero que a cambio recibió fuertes amenazas de ser encarcelada o hasta peor. Las autoridades de Qatar apenas reconocen unas pocas muertes provocadas por las duras condiciones laborales, algo que no solo impide a las familias de los fallecidos conocer la verdad sobre qué les sucedió realmente, sino que además evita que puedan reclamar ninguna reparación por lo sucedido. Una negativa que resulta particularmente obscena si tenemos en cuenta que Qatar es uno de los países con la renta más alta del mundo y que precisamente los fallecidos emigraron ahí en su mayoría para poder enviar alguna ayuda económica a sus familias en lugares como Bangladesh, India, Nepal o Kenia. Así, al dolor de su pérdida, deben afrontar una situación económica aún más complicada, al no tener ya el sostén económico del que dependía su día a día al ver muerto en las obras su familiar. La kafala es el sistema de patrocinio para las empresas en varios países de la península arábiga, entre ellos Qatar, que hace que los trabajadores migrantes apenas tengan derechos ni posibilidad real de reclamarlos. Kafala significa garantías en árabe, pero la realidad es que los empleados no pueden decidir cambiar de trabajo. Las empresas pueden confiscarle el pasaporte y no hay posibilidad de reclamar unas mínimas condiciones a través de sindicatos. Es decir, en muchos casos, kafala quiere decir más bien trabajo forzoso, algo que se ha incrementado por el Mundial en Qatar 2022 y que ha hecho que la frecuencia de accidentes se haya disparado, como en la construcción de los estudios. Más allá de las letales condiciones en el sector de la construcción, Amnistía Internacional ha documentado que
los avances legislativos puestos en marcha desde 2017 por el gobierno qatarí se quedan en papel mojado para las personas extranjeras que trabajan en el país. Así, en noviembre del 2021, la organización alertó en un informe que solo las mejoras se habían paralizado, sino que se había retomado viejas prácticas abusivas, recuperando los elementos más dañinos de la kafala, lo que ha hecho que los muertos en Qatar por el mundial se hayan incrementado. Un año antes, se había aprobado leyes para eliminar las restricciones que impedían a la mano de obra migrantes salir del país y cambiar de trabajo sin permiso de la entidad empleadora. Sin embargo, varios trabajadores relataban que aún se encontraban muchos obstáculos para cambiar de puesto y que seguían temiendo ser expulsados si la empresa no estaba satisfecha. Uno de los sectores donde más se comprueban estos abusos laborales es que en el de las trabajadoras domésticas. Muchas de las mujeres que trabajan en casas de cataríes trabajan más de 18 horas al día y nunca tienen un día libre. Algunas denuncian también retrasos en los pagos, como las insultan, abofetean o escupen, e incluso casos de abusos sexuales. Me tratan como un perro, resumía una de ellas. Un espejismo en medio del desierto son los derechos humanos en este país. Así son los derechos humanos en este país que buscan blanquear su imagen con la celebración de grandes eventos y patrocinando a algunos de los equipos con más seguidores del planeta, al tiempo que recupera la práctica de la pena de muerte. De este modo, una reciente ley pone aún más trabas a la libertad de expresión, de forma imprecisa, si se considera que una información es tendenciosa, es decir, contraria al gobierno. El castigo puede ser de 5 años de cárcel y una multa de hasta $25,000. Además, se puede imponer la prohibición de viajar sin un proceso judicial. Por otra parte, la discriminación a la mujer no es solo frecuente en el día a día, sino que está avalada en muchos casos por la ley. Hay impedimentos legales al divorcio y si lo consiguen se ven perjudicadas económicamente. Además, los menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores para actividades como viajar al extranjero, firmar contrato o incluso salir de casa. Asimismo, la homosexualidad está prohibida por ley en el país. La pena por incitar a la sodomía o disipación o acciones inmorales es de 7 años de prisión. En una entrevista, el presidente del comité organizador del Mundial, Nasser Al-Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales, pero les recomendó que no mostrarán su afecto en público si acudían al torneo. Desde la organización del torneo también han avisado de que retirarán las banderas arcoíris de los estadios con la justificación de que esto se haría para proteger a quien lo muestre. Además, 506 trabajadores inmigrantes resultaron gravemente heridos en 2020 y otros 37.601 sufrieron lesiones leves o moderadas. La OIT dice que se ha enfrentado a fallas en los datos recopilados y se ha basado en instituciones que no siempre clasifican a los muertos y heridos en el trabajo de la misma manera. Los datos no se recopilan de manera sistemática. El informe pide el establecimiento de una plataforma nacional que reúna todos los datos. El Emirato del Golfo ha anunciado varias reformas desde la adjudicación de la Copa del Mundo en 2010, incluida la introducción de un salario mínimo y la posibilidad de cambiar de empleador más fácilmente. Pero su implementación está muy atrasada, según los críticos. En febrero, Doha negó ferozmente los informes del diario británico The Guardian de que más de 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en Qatar desde 2010, pero se niega a revelar el número exacto de muertes.
Si te ha gustado el video, entonces déjame en los comentarios tu opinión. Nos vemos en la próxima.